Hola amigos, gusto en saludarlos. Hoy 30 de noviembre de 2018 estamos en el edificio central de la Universidad Autónoma de Sinaloa. En esta ocasión vamos a entrevistar a Anderson, un estudiante colombiano egresado de la maestría en Historia aquí en nuestra alma mater. ¿Tu nombre completo? Mi nombre es Anderson Gil Pérez. ¿Dónde naciste y cuándo? En 31 de marzo de 1990 en Colombia, ¿En qué departamento? Risaralda. ¿Cómo es bueno, lo que has pues conocido, cómo es el contexto de ahí de tu comunidad en los 80, los 90? En Colombia, Sí, bueno, pues esas décadas en Colombia son un periodo, digámoslo, de una crisis social, una crisis política que en parte derivó de una violencia que se venía presentando desde los años 50 y 60 y que ya en los 70 y en los 80 fluctuó hacia una violencia relacionada con el narcotráfico, con el negocio de las drogas y lo que este negocio puso a circular un dinero extra, una economía, una cultura, y todo ello hizo que se formara un cóctel, digamos, que llevó a una crisis profunda en el país en ese periodo. Es finales de los 80, es la famosa guerra contra Pablo Escobar, o al contrario, la famosa guerra que Pablo Escobar le declaró al Estado colombiano y que dejó un sinnúmero de víctimas en las principales ciudades del país como Medellín, Bogotá, ¿cierto? Es un periodo muy difícil para el país. ¿cómo se representa esa cultura que trajo el narcotráfico en la sociedad colombiana que tú has vivido? Bueno, lo que pasa es que yo nací posteriormente, pero digamos lo que en ese periodo es la cultura de la abundancia, la cultura de la hibridación estética, de la exuberancia, del mármol en las casas, de las camionetas grandes, de las mujeres esbeltas a partir de las cirugías plásticas, del hombre que continuamente salía con sus cadenas de oro, usando las principales marcas, las marcas más costosas de ropa, indumentaria, y tratando de exhibir su poderío y su dinero. ¿Por qué decides venir aquí a estudiar a Sinaloa? Bueno, una vez termino la licenciatura en Pereira, en Educación y Desarrollo Comunitario, me pregunté dónde podría tener la oportunidad de hacer una maestría en Historia, que era el campo que yo venía trabajando desde la licenciatura misma, y coincidió con la apertura de la convocatoria de la maestría aquí en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Me presenté con un tema precisamente sobre prensa y política, ¿cierto? Historia política, y por eso terminé aquí en Sinaloa. ¿Cuáles fueron las dificultades que te enfrentaste para elaborar tu tesis, para desarrollarla? Bueno, dificultades de muchas índoles. Mi tesis inicialmente con el tema que yo me presenté era un estudio sobre tres ciudades colombianas, era un estudio comparativo de tres ciudades, Pereira, Manizales y Armenia, unas ciudades cercanas, pero digámoslo de distintas condiciones y distintas orientaciones políticas. Y quería revisar un periodo de la historia colombiana que se llama el Frente Nacional. Quería mirar cómo la prensa partidista le había dado cobertura a este periodo, cómo se veían las tensiones del orden nacional, regional. Pero claro, ya estando acá, la primera dificultad que afronté fue el tema de las fuentes, el acceso a las fuentes. Tenía algunas, pero tendría que estar yendo continuamente a Colombia y pues eso implicaba presupuesto. Decidí cambiar el tema también a partir de las conversaciones que tuve con mi director de tesis y buscando un tema que pudiese trabajar acá en México, y por eso fue que di un giro hacia el trabajo de la prensa mexicana y tratando de observar en la prensa mexicana a Latinoamérica, los problemas políticos latinoamericanos de la década del 60. ¿Cuál fue tu argumento central? Mi argumento central fue que la prensa mexicana construyó durante los años 60 un enemigo público, un enemigo para la sociedad, que fue el comunismo,
lo construyó a partir de un andamiaje discursivo en el que cualquier disidencia, cualquier oposición, cualquier manifestación social que estuviera por fuera de las márgenes permitidas por el Partido Revolucionario Institucional PRI iba a ser catalogado como comunismo y por ende como aquello que estaba en contra de la sociedad. Y la prensa mexicana tomaba como punto de partida todo aquello que estaba ocurriendo en Latinoamérica para mostrar que lo que pasaba en Argentina, pasaba en Colombia, pasaba en Perú, en Bolivia, en Nicaragua, era exactamente lo mismo que iba a ocurrir en México si no se controlaba o se contenía el comunismo. ¿En algún momento tuviste tú como como que estabas encontrando pues cosas que estaban en contra de tu argumento, o de una hipótesis? Tú tuviste una hipótesis, pues y no sé, encontraste algunas cosas que contradecían tu hipótesis. La verdad no, cierto, la verdad desde que empecé a revisar la bibliografía y desde que empecé a revisar las fuentes primarias, los archivos de prensa, empecé a darme cuenta que en efecto de varios puntos que para mí eran importantes. Si a México y a la prensa mexicana sí le interesaba Latinoamérica, o si no era, o si era algo que no le interesaba y que por ende no se trataba. Y me fui dando cuenta que se trataba y había mucho interés no solo en noticias, porque uno podría decir, sí, lo informativo siempre está presente, pero en columnas de opinión, en reportajes de intelectuales, lo que demostraba que sí había un interés de esa prensa por todo aquello que estaba ocurriendo, digámoslo, en Chile, en Cuba, en Argentina, en Colombia. Y eso, claro, me permitió a la vez ir dándome cuenta que sí hubo un interés y que sí la prensa mexicana tomaba como una representación aquello que ocurría en el continente para mostrarlo al interior de México. ¿Cuál fue el título final de tu tesis? Prensa mexicana, problemas políticos latinoamericanos y anticomunismo, Cadena García Balseca y Los Soles. ¿Y cuáles fueron los capítulos? Tiene 5 capítulos. El primer capítulo es un capítulo teórico donde abordo 3 problemas que considero muy pertinentes para el trabajo de prensa y el trabajo de la historia política. El primero de esos problemas es el ámbito de la opinión pública. Y en el ámbito de la opinión pública trabajé de la mano de los estudios, yo diría que muy importantes, que siguen siendo demasiado importantes, de Habermas, acerca de la historia y crítica de la opinión pública, cómo se desarrolló este concepto en la Europa dieciochesca, una Europa en pleno proceso de modernización, en pleno proceso de convertirse en una sociedad ilustrada, donde es posible el debate, donde son posibles las discusiones racionalizadas, pero que aplicado al contexto latinoamericano, pues es obligatorio, es necesario hacer ciertos matices, porque las sociedades latinoamericanas distan mucho de ser esas sociedades europeas racionales, donde el debate se da de la mejor manera o de la manera más neutral o más independiente de acuerdo a los intereses de las personas. No, las sociedades latinoamericanas son espacios donde las personas muchas veces no hemos podido construir nuestros propios puntos de vista frente a ciertos problemas y estamos demasiado determinados por los medios de comunicación, por las orientaciones que los medios de comunicación nos presentan. Entonces yo necesité en ese problema de la opinión pública establecer un punto de equilibrio entre una teoría construida desde Europa, cómo aplicarla a un escenario latinoamericano. También trabajé el problema de las representaciones, por supuesto que parto de los estudios de Durkheim y Moscovici acerca de las representaciones colectivas y llego hacia cómo la historia cultural asume el tema de las representaciones en los años 80 de la mano principalmente de Roger Chartier y a partir de ello se genera todo un ámbito de problematización en la historiografía que se pregunta ya no por la manera como ocurrieron necesariamente las cosas, por cómo fueron los hechos, sino que se interesa por la manera como los actores sociales y políticos representan y registran esos hechos y todos los intereses que esos actores tienen cuando construyen esa representación sobre la realidad. Por último, trabajé el problema de el amigo enemigo, ¿cierto? Desde Carl Schmitt, que me permitió entender esa dicotomía
que generaba la prensa acerca de quienes apoyaban la revolución institucionalizada, es decir, los gobiernos del PRI, y quienes estaban por fuera de esos márgenes fueron considerados los enemigos políticos de la nación, estigmatizados, algunas veces caricaturizados y otras veces enjuiciados desde los propios discursos periodísticos. Todo ello pues, fue el capítulo 1, que a veces llamamos capítulo teórico. Yo lo quise ver como un capítulo de problematización teórico-historiográfica. El capítulo 2 es un capítulo que solemos llamar de contexto, pero es un capítulo en el que exploré las relaciones entre prensa y gobierno mexicano a partir de los años 30, mirando cómo se construyó una relación de interdependencia a partir de unos mecanismos formales e informales con los que el gobierno logró que la prensa continuamente legitimara sus posturas. Digamos, lo que ahí fue muy importante, la creación en 1934 de la empresa productora e importadora de papel Pipsa, el tema de las pautas que tenía Secretaría de Gobernación, Secretaría de Presidencia en los medios de comunicación, el tema del financiamiento a los periodistas, el tema de la influencia de Estados Unidos y la diplomacia gringa en los periodistas mexicanos, etcétera, etcétera, ¿cierto? En ese capítulo intenté mostrar que más allá de una subyugación de los periodistas frente al gobierno, lo que hubo fue una combinación de necesidades de parte de los dos actores y por tanto de ayudas, digámoslo, mutuas entre gobierno y periodistas. En el tercer capítulo me entro de lleno en la cadena García Balseca, que fue la organización que trabajé, la organización periodística que trabajé, mirando cómo desde los años 38, 40, esta organización se va constituyendo como un emporio de las comunicaciones que llegó a tener 42 diarios a nivel nacional, periódicos que son reconocidos fácilmente como los soles: el Sol de Sinaloa, el Sol de Chihuahua, el Sol del Pacífico, el Sol de Puebla, el Sol de México, y que tenían como aspecto llamativo que la redacción de los principales componentes políticos nacionales e internacionales se hacía de manera centralizada desde la Ciudad de México. Entonces, en ese capítulo 3 parto de las referencias que han hecho los teóricos de la prensa, en el sentido de que cuando usted estudia prensa necesita hacer una contextualización muy profunda del tipo de diario y el tipo de organización periodística que está trabajando. Y los capítulos 4 y 5 entro de lleno a mirar los problemas políticos de América Latina, el tema de la inestabilidad y la estabilidad política, las violencias políticas, el surgimiento de grupos guerrilleros, y me centro en dos casos emblemáticos, como son el caso de la Revolución Cubana y el caso de la Unidad Popular en Chile. Bien, ¿y cómo era ese anticomunismo, ese discurso? Era un discurso continuamente que hacía referencias a el periodo al contexto de la Guerra Fría, el tema de cómo el socialismo, en términos económicos, pues como modelo económico, acababa las sociedades, acababa los estados, de la corrupción que el socialismo implicaba, de la violencia que implica el socialismo y el comunismo, de la URSS como un referente negativo frente a un referente positivo que lo mostraban los Estados Unidos, de la, digámoslo, la despreocupación por la patria, por el país que tenían los ciudadanos de México, que se alinderaban al lado del comunismo. Era una crítica continua a partir de adjetivos caricaturescos como comunistoides, los rojos, los comunistas, los enemigos de la patria, los enemigos de la revolución, los enemigos de la nación, los enemigos del pueblo. ¿Existía una especie de crítica hacia los políticos o algunos entes sociales de Sinaloa por parte del particularmente de Sinaloa, no? En otros casos? Es que, como le decía, a mí me interesó mucho fue el componente de la política nacional e internacional, y no tanto, no me centré en el análisis de la política, de cómo se trabajaba la política sinaloense, porque mi objeto en últimas era mirar América Latina cómo fue
representada y trabajada en estos diarios. ¿Y cómo existía esta relación entre Estado y prensa? ¿Cómo pudiste tú desarrollar pues esta relación que existía? Un poco como le comentaba anteriormente, ¿cierto? A partir de establecer unos mecanismos formales e informales de esa interdependencia. El tema del embute o el chayote, que era la inclusión de los periodistas en una nómina paralela en los gobiernos, es decir, para pagarles un sueldo o un abono mensual o semanal a los periodistas por su cobertura legitimadora de las políticas del Estado o del gobierno principalmente. El tema de la dependencia del papel periódico de las compañías editoriales y la financiación de ese papel de parte del gobierno. Entonces, cuando las empresas periodísticas estaban saliendo de los intereses del gobierno, se les recordaba pues que tenían grandes deudas adquiridas con el país por cuenta del papel periódico, y que si no querían ese sistema tendrían que importar papel de Estados Unidos y de Canadá, lo que incrementaba los costos de producción y hacía que la vida de los periódicos fuera muy difícil. Ese mismo ejercicio que hiciste tú para estos años, se podría, me imagino que sí, en los 80, en los 90, existiría ¿qué piensas tú que existiría mucha diferencia a lo que encontraste? Eh, a ver, yo creo que sí hay una diferencia. Los 60 son una década muy convulsa en el sentido de que hay transformación cultural, transformación política, ocurre la Revolución Cubana y al principios de la década del 70 el tema de Chile, las dictaduras más fuertes del Cono Sur se dan durante los 60 y 70. Yo creo que a finales de los 80 ya uno va a encontrar un discurso menos centrado en lo anticomunista, por el hecho mismo de que se va a dar luego la caída del muro de Berlín, el derrumbe del socialismo en el modelo propuesto por la URSS, y eso va a hacer que el tema de debate no sea tanto el asunto del comunismo o el anticomunismo, sino posiblemente el tema de la democracia y del surgimiento de la preocupación en los estados por la democracia y en los medios de comunicación por el tema de una transición de los países hacia la democracia. Cambia, digámoslo, el ámbito de problematización, las preocupaciones mediatizadas también cambian. ¿Y la relación entre prensa y Estado? A partir de los años 70, y en eso fue muy importante el movimiento del 68, digámoslo que hay una crítica muy fuerte de la ciudadanía mexicana hacia los medios de comunicación, y eso va a llevar a que haya una apertura, surja un periodismo mucho más crítico, un periodismo de investigación que se va a ir consolidando en los 80 y 90, y que yo creo que hoy en día se ve. Es posible encontrar medios de comunicación que son adeptos al gobierno, medios de comunicación que son críticos del gobierno y periodistas que intentan hacer un trabajo neutral o digámoslo más independiente, más objetivo. ¿Qué pensarías tú de eso que, bueno, quizá ya fuera de tu tesis, ¿no? De eso que dicen que pues vaya, la banca mundial controla la prensa, ¿no? Los medios de comunicación, inclusive los medios de comunicación que parecerían oposición? No tenía conocimiento de... Claro, no tenía conocimiento de esa teoría, pero se me hace, digámoslo, muy esencialista pensar que los medios de comunicación simplemente hoy en día se manejan por intereses económicos y que entonces los periodistas no tienen agencia propia, digámoslo, intereses propios y capacidad de tomar distanciamiento frente a lo que ocurre en las empresas para las que trabajan. Es cierto que las empresas influyen mucho en las posturas periodísticas, pero yo creo que los periodistas tienen la capacidad, un gran porcentaje, de plantear sus posturas en el día de hoy, ¿cierto? Yo creo que hay más posibilidades. La internet o el internet, como le queramos decir, ofreció a los periodistas la posibilidad de no depender exclusivamente de un medio de comunicación formal o tradicional para poder comunicar, informar. Ya lo podemos hacer desde YouTube, lo podemos hacer desde Twitter, Facebook, etcétera, crear un blog, crear su propio canal, y eso hace que pueda decir ya quienes definitivamente no les interesa
ser neutrales o ser críticos, seguramente continúan al paraguas de la economía empresarial de esos grandes emporios que manejan la comunicación, pero pues hay de todo, pienso yo. Y así, ya, ¿qué opinión tú tienes sobre Sinaloa? ¿En qué términos? En el aspecto cultural. Bueno, pues Sinaloa a mí me parece un estado, primero muy bonito, ¿cierto? Digámoslo que es un estado que tiene la ventaja de poseer distintos climas y distintos paisajes. Tiene sierra, es decir, tiene montaña, tiene incluso Sierra Nevada, ¿cierto? En algunos puntos, no sé, no estoy realmente, pero tiene sierra, pues, o sea, tiene paisaje de montaña, tiene el acceso a los mares, tiene además el Valle de Culiacán, que es uno de los valles más productivos de México, digámoslo, un granero para el país, un granero para el mundo. Y eso también hace que los sinaloenses sean personas o gentes de mucha apertura en el trato humano, ¿cierto? Por ejemplo, yo creo que los sinaloenses son grandes anfitriones y hacen sentir muy bien al que no es al que no es oriundo de estas tierras, ¿cierto? Lo hacen sentir, o intentan al menos hacerlo sentir como en casa, darle cobijo, protección, solidaridad. Entonces, pues yo tengo la mejor impresión de los sinaloenses en este momento. Soy consciente de que el sinaloense, al igual que por ejemplo el colombiano, es estigmatizado en muchos lugares por el tema de la economía del narcotráfico y la lucha contra las drogas, pero sé que eso no es más que una estigmatización, que como en todos los países hay quienes se dedican a negocios ilícitos, pero la gran mayoría de las personas tienen una vocación por la paz, por la justicia, por laborar honestamente, por ganarse la vida, digámoslo como decimos en Colombia, con el sudor de la frente, ¿cierto? O sea, con el producto de su trabajo. Pues muchas gracias. Gracias, Catalina.